Buenas. Estoy grabando el vídeo a día 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia, y he pensado que al igual lo mejor que podía hacer para este vídeo, ya que estamos en el Día Nacional de Francia, era recomendaros 5 autores franceses clásicos a los que podéis descubrir a través de cuentos. La verdad es que los autores clásicos suelen ser autores a los que mucha gente le tiene miedo, que no sabe cómo entrar, cómo empezar a leerlos, cómo conocerlos, y quizá no siempre es una buena idea empezar con un novelón de este calibre, con referencias a épocas históricas que no conocemos y con un lenguaje normalmente un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados si nos centramos en las novelas contemporáneas y sobre todo en la literatura juvenil. De hecho, me puse a investigar sobre autores clásicos no solo franceses, sino de la literatura universal, que podíamos descubrir a través de cuentos, y la verdad es que encontré muchísimos, así que creo que iré haciendo vídeos de este tipo sobre autores de otras nacionalidades. Pero como entre ayer y hoy, ayer empezó y hoy acaba la celebración del 14 de julio, que hace referencia al Día de la Revolución Francesa, pensé que podíamos empezar con autores franceses clásicos. Estoy buscando por la red autores clásicos cuyos cuentos se pudieran encontrar fácilmente para que todo el mundo tuviera acceso a estos cuentos, y la verdad es que me salió una lista bastante grande. Así que como solo quería recomendar unos cuantos y no ponerme a hacer un vídeo que durara 35 minutos, pedí a mi chico que me dijera 5 números al azar. Así que los 5 autores que he seleccionado dentro de los clásicos franceses los ha decidido al final mi chico. Veréis que con los 5 escritores que os voy a decir voy a seguir el mismo esquema. Primero los nombraré, haré un repaso muy breve por su vida y luego os recomendaré uno o varios cuentos. Lo hago así porque creo que, pese a que a todos nos gusta leer, no todo el mundo presta atención a los autores, y yo creo que los autores merecen todo el crédito del mundo y merecen que sepamos quiénes han sido, cómo se han llamado y qué ha sido de su vida, porque son los que crearon esto y lo que nos dejaron este legado. Así que lo siento si nos gusta este tipo de vídeos y de tostones biográficos, pero yo creo que un mínimo de biografía para conocer al autor de los libros es necesario. El primero de los autores que os traigo es Alphonse Daudet, que nació en Nîmes el 13 de mayo de 1840 y murió en París el 16 de diciembre de 1897 a los 57 años. Fue secretario del duque de Morny, un personaje que era muy influyente en el Segundo Imperio, y cuando murió, Daudet se consagró completamente a la escritura. La muerte de este duque le trastocó mucho la vida y decidió dedicarse por completo a la escritura. A partir de entonces ejerció como cronista del periódico Le Figaro y se dedicó también a la narración y a la novela. Algunos de sus cuentos se publicaron en forma de folletín durante el verano de 1866 y forman parte de los cuentos más populares de la literatura francesa, como por ejemplo La cabra de Monsieur Seguin, Las tres misas menores o El elixir del reverendo padre Cochet. Escribió muchas novelas, escribió también muchos cuentos, como por ejemplo Tartarín de Tarascon, como se le conoce aquí, que se escribió en 1872, o Cartas desde mi molino de 1866. Finalmente, como os decía, el 16 de diciembre de 1897 muere de sífilis a los 57 años. Y para aquellos que os gusten este tipo de datos, que sepáis que se encuentra enterrado en el cementerio de Père Lachaise, en París, que es uno de los cementerios más conocidos y famosos de toda Francia. De él os recomiendo 3 cuentos. Son cuentos súper cortos. El primero es el último libro, donde viene a criticar que se le dé más importancia a las cosas materiales que creamos en vez de darle importancia a las personas. Nos narra la muerte de un escritor que no ve publicado su último libro porque llega justo el día después de su muerte, los primeros ejemplares, para ver que todo esté bien. Y al velatorio acude un supuesto fan de este escritor, con el único objetivo de llevarse todo lo que pueda de él. Yo creo que está muy bien escrito, es muy corto y pone muy en evidencia este ansia de tenerlo todo de una persona, pero olvidando quién era esa persona y que esa persona incluso está allí de cuerpo presente, que acaba de morir. Creo que es muy buena reflexión.
La segunda es La muerte del delfín, donde nos narra la agonía de un delfín de Francia, nunca nos dirán quién es, y donde nos viene a contar a través de todo este cuento la poca importancia que tienen los títulos cuando a lo que nos enfrentamos es a la misma muerte. No os quiero decir mucho más porque no quiero destriparos el cuento está maravillosamente escrito. Ese es el mensaje que quiere dar, pero obviamente no os quiero explicar toda la trama, cómo funciona, porque si no, no tiene sentido. Y yo lo que quiero es que os animéis a leer estos cuentos y que empezáis a conocer a estos escritores que nos quedan un poquito lejos, que al igual se nos hacen complicados o nos dan miedo, pero que luego cuando los lees ves que no, que son escritores asequibles y que no pasa nada y que se les entiende perfectísimamente bien. El tercero de los cuentos que os quiero recomendar de este autor es Las hadas de Francia. Las hadas de Francia pasa en un juicio, no os quiero decir nada más, pero lo que viene a contarnos es la muerte de la época de la magia en pos de la época de la ciencia y ese choque de culturas entre la antigua tradición y la nueva tradición. La verdad es que creo que es un cuento, ya lo he dicho de los otros dos, pero es un cuento muy interesante. La forma en la que está narrada y en la forma en la que se nos explica este mensaje y el conflicto que se crea entre la antigua tradición y la nueva tradición es muy muy interesante, y yo creo que si os animáis a leer cualquiera de estos cuentos, si tenéis que elegir uno de los tres, yo creo que el mejor es este último, Las hadas de Francia. El segundo de los autores que os traigo es Jean-Marie Le Prince de Beaumont, que nació en Rouen el 26 de abril de 1711 y murió en Chabannes el 8 de septiembre de 1780 a los 69 años. Es una escritora, es famosa por haber creado la versión más conocida del cuento de La Bella y la Bestia, y por eso lo traigo, porque La Bella y la Bestia para mí... Bueno, no es por eso, porque fue el azar, pero el azar me sonrió, porque para mí, de las películas de Disney, mi preferida es La Bella y la Bestia, y cuando vi que Jean-Marie había hecho a la versión más conocida de La Bella y la Bestia, dije, buah, esto es que estoy haciéndolo bien, este vídeo tenía que hacerlo. Trabajó como institutriz en la corte de la región de Lorraine, donde hacía de dama de compañía y profesora de música hasta que conoció a Monsieur Beaumont y se casó con él. Comenzó a escribir desde muy joven, una vez se separó de su marido porque el matrimonio finalmente fue anulado, y luego se mudó a Londres, donde fundó un periódico para jóvenes y una escuela para niños. Acabó escribiendo la friolera de más de 70 libros, tanto novelas como cuentos, y fue mucho más famosa por los cuentos que por las novelas. Finalmente se volvió a casar y tuvo 6 hijos, y en 1776, 4 años antes de su muerte, vuelve a Francia. Las crónicas de Chimichurri fue su último cuento y finalmente a los 69 años murió a causa de un cáncer de mama. Os vengo a recomendar de esta mujer, como no, La Bella y la Bestia. Y la verdad es que os quería recomendar más cuentos, pero empecé a leer La Bella y la Bestia y me emocioné porque es muy diferente al cuento que nos cuenta Disney, y bueno, tengo como unas notas que os quiero compartir de La Bella y la Bestia, y es el único cuento que os voy a recomendar de esta mujer, pero tiene muchos más, como ya hemos visto. Lo que quería comentaros de diferente entre La Bella y la Bestia y de Disney y de Jean-Marie es que ya el principio es completamente diferente. Aquí en Disney, si nos acordamos, Bella es hija de un inventor que está medio loco, es hija única. Y en el cuento de Jean-Marie son 6 hijos, es un mercader con mucho dinero que finalmente cae en la bancarrota, pero que tiene 6 hijos, 3 hijos, 3 hijas. De los hijos se habla muy poco, casi se nombran y ya está, pero se centra en las 3 hijas. Las 2 mayores son altivas, tratan muy mal a la menor, se preocupan únicamente de su físico, solo están preocupadas de que todo el mundo las conozca, de que todo el mundo hable de ellas, de que se casen con el más rico, con el más guapo y, bueno, meterse en la vida de la corte y vivir a cuerpo de rey, mientras que la menor, que es Bella, no es que se llame Bella, sino que es tan sumamente bella que acaban apodándola así, y parece que ese es el nombre con el que se queda todo el cuento, y representa a la bondad y la pureza. Tanto en el cuento de Jean-Marie como en el cuento de Disney hay cosas que pasan igual. Por ejemplo, el padre de Bella, en un momento dado, en una noche de tormenta, acaba en el castillo de la bestia, donde se interna para buscar cobijo por culpa del temporal y del miedo a que los lobos lo ataquen. En el cuento, el padre se queda toda la noche y se va a la mañana siguiente, y en la película de Disney esto no ocurre así, pero bueno, al final lo que desemboca todo el conflicto es que roba una rosa el padre para dársela a Bella. Además Bella se la había pedido en el cuento de Jean-Marie,
Y al final la bestia le ofrece un intercambio en el cuento, diciéndole que él debe morir por lo que ha hecho, pero si tiene una hija que quiera morir por él, una hija, no cualquiera, una hija que quiera morir por él, pues acepta el intercambio. En el cuento le da 3 meses para que venga él o que traiga una hija, y Bella, cuando se entera de la historia, asumiendo la culpa porque finalmente la bestia lo ha condenado a muerte porque ella le pidió una rosa y él la arrancó del rosal para dársela a ella, acepta intercambiarse con el padre, no admite discusión y es lo que va a pasar. Incluso los hermanos, que es la única vez donde vuelven a salir, se ofrecen a intentar matar a la bestia para que nadie tenga que morir, y Bella les dice que no, que hay que aceptar las culpas y que ella va a ofrecerse en intercambio con el padre. En ese momento, las 2 hermanas están contentas, se alegran de que Bella desaparezca porque Bella es tan sumamente buena y guapa que todo el mundo menosprecia a las 2 hermanas mayores, que saben que son unas arpías, y en cambio hablan muy bien de Bella. Entonces, si no está ella, no hay competidores, ellas siguen siendo las más guapas del reino. Son unas arpías, son lo peor que ha creado la historia de la literatura, a la altura de las hermanastras de la Cenicienta. Son de este palo. Tampoco vemos ni muebles que tengan vida, ni esa rosa de la Bella y la Bestia que marcaba el paso del tiempo y el límite de tiempo que tenía la bestia para no transformarse en bestia para siempre. Y finalmente el cuento lo que hace es hablarnos de la importancia de la virtud sobre cualquier otra cualidad humana, incluso la belleza física. Las hermanas que representan la maldad, la avaricia, la envidia, acaban castigadas por ello. Bella, que representa la bondad y la pureza, es recompensada por mantenerse en el camino correcto, en el camino del bien. Y entre el cuento de Disney y el cuento de Jean-Marie se mantiene el momento del padre enfermo, el cómo llega al castillo, el intercambio entre Bella y el padre, y más o menos el final con el añadido en el cuento de qué va a pasar con esas hermanastras cuando sean castigadas. Pero el resto no transcurre igual que la película. A mí me resultó muy curioso porque yo tenía muy presente la película de Disney, no conocía el cuento de la Bella y la Bestia, lo estuve buscando en su época, pero no lo encontré, y finalmente gracias a esto lo encontré y me ha parecido súper bueno, y creo que deberíais leerlo si sois un poco fan de Disney para ver la diferencia entre una versión y la otra. El tercer autor que os traigo es Prosper Mérimée, o como se lo conoció aquí, Próspero Mérimée, que nació en París el 28 de septiembre de 1803 y murió en Cannes el 23 de septiembre de 1870 con 66 años. Prosper fue escritor, historiador y arqueólogo. Es autor de la obra Carmen, que se inmortalizaría después en ópera por Georges Bizet. Estudió Derecho, hablaba varias lenguas, además del francés obviamente, que eran el griego, el árabe, el inglés y el ruso, y de hecho fue uno de los primeros traductores del ruso al francés. Viajó en numerosas ocasiones a España, donde entabló amistad con algunas figuras de la nobleza de la época, y fue senador durante el Segundo Imperio, y en 1834 sustituyó a Ludovic Vitet como inspector general de monumentos históricos. Este cargo lo mantuvo hasta 1860, y de hecho fue el que redescubrió en 1841 los famosos tapices medievales de la Dama y el Unicornio, que se encuentran actualmente en el Museo Nacional de la Edad Media de París, con sede en la abadía de Cluny. Su estilo artístico se definió como sobrio, preciso y apretado, con construcción firme y desarrollo lógico. Y hay que decir de él que en 1844 fue nombrado miembro de la Academia Francesa con el sillón número 25. De él os traigo un solo cuento. He encontrado muy poquitos, pero creo que este cuento merece mucho la pena. Se llama La Perla de Toledo y nos habla sobre querer encontrar a la mujer más bella del reino. No os quiero decir nada más, de hecho os invitaría a leerlo porque se puede decir que es un microcuento, no creo que ocupe más de media hoja, y me gustaría saber qué os parece a vosotros, qué creéis que nos quiere contar el autor con la narración que nos propone. El cuarto de los autores es Stendhal, que es el seudónimo de Henri Bell, que nació en Grenoble el 23 de enero de 1783 y murió en París el 23 de marzo de 1842, cuando tenía 59 años. Está valorado por su análisis de la psicología de sus personajes y la concisión de su estilo, y además se le considera uno de los primeros y más importantes representantes literarios del realismo. Es conocido sobre todo por su novela Rojo y Negro de 1830 y también por La Cartuja de Parma de 1839. Fue huérfano de madre a los 7 años y fue educado por su padre y su tía.
aunque su abuelo también tuvo gran influencia sobre él y en algunas cartas lo llama directamente padre. En 1794 se le encarcela durante el terror por defender la monarquía. Y sí, tenía 11 años cuando lo arrestaron por defender la monarquía. Fue amigo de Prosper Mérimée. Cuando salió hizo carrera militar, gracias a la cual entró en contacto con intelectuales italianos y de hecho Italia fue lo que más le gustó. En 1802 dejó el ejército, vivió en Italia durante mucho tiempo, donde sufrió lo que se conocería como síndrome de Stendhal al contemplar la Basílica de la Santa Croce de Florencia. Tuvo decenas de amantes que se les conozca, pero más tarde en Italia se le acusó de ser un espía y tuvo que regresar a París. De todas formas, no dejó de viajar por toda Europa y viajar a Italia de turismo, muchas veces para superar decepciones amorosas, otras por viajes espirituales, pero el caso es que viajó muchísimo y finalmente acabó muriendo a los 59 años de un accidente cerebrovascular. Para los que queráis saber dónde se encuentra enterrado, pues en este caso se encuentra enterrado en el cementerio de Montmartre. De Stendhal os traigo la recomendación de un cuento que se llama Philibert Lescal, donde se nos narra la suerte de un hombre llamado Philibert Lescal, tutelado por el protagonista y narrador de la historia, que no es él, donde podemos ver los riesgos y ventajas que uno corre cuando decide vivir tal y como le dictan los demás y no como uno decide que debe vivir. El último de los autores que os traigo recomendados es Émile Zola, que se le conoce por Nana, sobre todo Nana. Nació en París el 2 de abril de 1840 y murió también en París el 29 de septiembre de 1902, cuando tenía 62 años. Se le considera el padre y el mayor representante del naturalismo. Al poco de nacer, nació en París, sus padres se mudaron a Aix-en-Provence y su padre murió cuando él era muy joven, lo que hizo que su familia pasara por serios y graves apuros económicos. En la escuela fue compañero de Paul Cézanne, con el que mantuvo una larga amistad. Más tarde, en 1858, volvió a París y durante su vida se codearía con personalidades como Édouard Manet, Camille Pissarro, Flaubert y Guy de Maupassant. Se acabó convirtiendo, como ya hemos dicho, en el líder de los naturalistas. Y de Émile hay que decir que su obra es extensa, combina cuento, novela y ensayo. De hecho, estuvo implicado en el caso Dreyfus, que no me da tiempo a desarrollar, pero fue un caso muy sonado, que acabó teniendo graves consecuencias para su vida pública y para su vida privada también, y murió el 29 de septiembre de 1902 en su casa, asfixiado, aunque probablemente se especula que fue asesinado por alguien que tapó la chimenea de su estufa. De Émile os traigo un solo cuento que creo que merece la pena leer con detención y creo que son de esos cuentos que si lees más de una vez, cada vez le encuentras más cosas. Se llama El ayuno, donde yo creo que lo más notable que uno ve la primera vez que lo lee es lo bien que juega con el recurso de crear una atmósfera como muy pegajosa, que juega mucho con el incienso, el calor, creando como un momento medio onírico porque te estás medio durmiendo. Gracias a ese recurso del incienso, Émile nos enseña las dos caras de un sacerdote que está dando un sermón en la iglesia, su congregación, hablando del ayuno, de que hay que arrepentirse, de que hay que ser humildes, de que no hay que ser ostentoso, de que hay que postrarse ante Dios, pero que tiene una doble cara cuando se sale de la iglesia y se codea con la parte aristocrática de Francia. La que nos sirve de pivote para ver esta otra cara es un aristócrata que está ahí escuchando la misa y que con este rollo del incienso, el calor, la lluvia de fondo, porque fuera está lloviendo, se medio duerme y en un estado de duermevela va explicándonos lo que el sacerdote hace cuando está con ella y con el resto de nobles de la ciudad. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. Si es así, dadle a like, compartidlo con gente que le pueda interesar. Si acabas de llegar a mi canal y te ha gustado el vídeo, te invito a que mires otros. Si te gustan, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos que vaya subiendo. Como siempre, cualquier comentario que me queráis decir, en los comentarios podemos tener todas las discusiones que queráis. Si queréis contactarme, mi correo electrónico está por allí. De paso os digo que tengo un club de lectura asiático con Jesús,
de Repelent Boy Books. Este mes estamos leyendo En el bosque bajo los cerezos en flor de Ango Sakaguchi. A mí me ha gustado mucho, espero que si os habéis apuntado lo disfrutéis como lo he disfrutado yo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!